Hola, acá estamos en el programa Camino hacia el Bicentenario y tenemos la grata presencia de don José. Hola, ¿cómo estás, don José? Muy bien, muy contento de haber sido convocado por el colegio y la verdad muy emocionado porque los chicos se interesan por la historia de nuestro país, más allá de mi vida personal, por la historia de la patria. Acá tenemos unos chicos de jardín, primaria y secundaria que te quieren hacer muchas preguntas. ¿Quién tiene una pregunta, chicos? ¿Cómo es tu nombre? Ignacio. La pregunta que le quieres hacer. ¿Cuándo y dónde naciste? ¿Cuándo y dónde nací, Ignacio? Yo nací el 25 de febrero de 1777, hace mucho. Hay dudas sobre el año de mi nacimiento, porque en ese momento la iglesia, que llevaba el registro de los nacimientos, como hace ahora el registro civil, se incendió y se perdieron esas actas, esos documentos. Pero sé que nací en febrero, el 25 de febrero, en un pueblito llamado Yapeyú, actualmente la provincia de Corrientes, pero en ese momento era un pueblito de misiones, donde tenían a los indios, era un pueblo de indios donde había muchos indios, y mi papá era un militar, tenía un cargo militar y era gobernador de ese lugar. ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Cómo está compuesta mi familia? Yo era el más chiquito, tenía 4 hermanos más, 3 varones y una hermana mujer que se llamaba María Elena. Cuando estabas luchando, ¿pensaste en tu familia? Cuando estaba luchando acá en el Río de la Plata, sí, tenía mi familia cerca, pero mis hermanos estaban en España. Lógicamente que la verdad que siento cierto dolor porque mi profesión de militar me ausentó mucho tiempo de mi familia. Mucho tiempo estuve sin ver a mi esposa Remedios, a mi hija Merceditas. Eran quizás las obligaciones que tuve como militar y el cumplir con mi patria me ausentaron un poco de mi familia, ¿no? Y eso sí, me dolía. ¿Hay otra pregunta? ¿Cómo hiciste para que tus soldados se animen a cruzar los Andes? Era una gran preocupación. En una de mis cartas yo escribía que lo que no me dejaba dormir era la altura de esas montañas de Mendoza. ¿Cómo hacer para cruzar los Andes, ¿no? Y la verdad que exigió mucho esfuerzo de mis soldados. Piensen ustedes que tuvimos que trasladar caballos, mulas y más de 5.000 hombres. ¿Cómo lograr esa disciplina? Y yo los hacía tomar conciencia de que iban a ser protagonistas de un hecho muy importante, de cruzar esos Andes para poder liberar a la patria. Nosotros hacía poquito que nos habíamos declarado independientes en el Congreso de Tucumán, pero esa independencia que se había firmado en un papel había que hacerla realidad a través de las armas, ganándole a los españoles. Entonces, esa era la principal motivación que tenían mis soldados, dar un servicio a la patria, ¿no? ¿Por qué fue importante el cruce de los Andes? Porque era una estrategia que pensamos para poder liberar no solo a nuestro país, sino también al país vecino de Chile y a Perú. Y porque fue para los españoles como un golpe de sorpresa. Ellos nunca esperaron que nosotros hiciéramos esta hazaña de poder atravesar esas montañas. Ellos esperaban que nosotros lucháramos por el norte, por las provincias de Salta, Tucumán, Jujuy. Pero se nos hacía muy difícil ir por ese camino porque los españoles eran muy fuertes en esa región. Así que vimos la posibilidad de hacer este cruce, que era un gran desafío, pero también era como una ventaja porque fue sorpresivo. ¿Extrañaste a tu hijita? Sí, a Mercedita sí, la extrañé mucho. Ella estaba en Mendoza y yo iba, la saludaba, pero en todo lo que fue ese tiempo que llevó el cruce de los Andes, el viaje a Chile, después por el Pacífico fuimos a Perú, sí, la extrañé mucho. Gracias, don José. Ahora vamos a ver el tape de los chicos que nos preguntan. Hola, me llamo María Isabela Romagnoli, soy de tercero C y les quería preguntar a San Martín
¿Cuándo te decidiste luchar por la independencia? Me fui de muy chiquito de acá, de la zona del Río de la Plata. Yo me fui casi con 6 años, volví a España porque como mi papá era militar, muchas veces su trabajo era itinerante, iba de un lugar a otro, ¿no? Fue convocado por el rey para volver a España y nos trasladamos con toda mi familia. Muchos hermanos ya habían iniciado la carrera militar y yo también quería seguir la carrera de las armas, imitando a mi papá y a mis hermanos. Entonces ingresé en un regimiento de Murcia con apenas 11 años, hice toda mi carrera militar en España. En ese momento se da la Revolución Francesa, aparece la figura de Napoleón, aparecen a trascender ideas de libertad y yo sentí que debía volver a mi lugar de nacimiento y sumarme. Acá se había producido la Revolución de Mayo y estábamos en una situación de guerra con España por la independencia y sentí que mi deber era combatir acá, junto con los míos, ¿no? Y que fue una decisión muy difícil porque parte de mi familia era española. Pero, no sé, sentí más esa necesidad sanguínea de volver a mi lugar de origen, ¿no? Y pelear por esta idea de la libertad. ¿Te arrepentiste en algún momento en el cruce de los Andes? No, de cruzar los Andes no, porque yo veía que era un objetivo muy importante. Pero fue difícil, porque yo muchas veces mi salud era frágil, tenía problemas en el hígado, no podía soportar esas bajas temperaturas. Piensen ustedes que el viaje se hizo en enero. Acá generalmente hace calor, pero igualmente el clima era muy difícil en la zona de los Andes. Pero no, nunca sentí arrepentimiento, porque veía que el objetivo era muy importante. Poder ganarle a los españoles por sorpresa y poder liberarnos de la ocupación y del dominio español. Ser realmente independientes. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo fue que tomaste la decisión de llevar a cabo tanta responsabilidad y qué hizo que también no solo defiendas a tu país, sino que también defiendas a Chile y a Perú? La generación de hombres de ese momento teníamos por encima de cualquier proyecto egoísta, teníamos ideales que creo que eran muy altos, ¿no? La idea de libertad. Muchos de los que vinieron conmigo en 1812 eran de Chile, vinieron otros argentinos también, y todos teníamos este ideal revolucionario y esta idea de libertad, ¿no? Creo que era una idea, no digo que estaba de moda en esa época, pero lo que había sido la Revolución Francesa, por contagio nos generó esta idea de gobiernos libres, ¿sí? Que cada país tenía que tener sus propios gobiernos y terminar con la dominación española. Y no solo de mi país, mi proyecto fue americanista, como muchos de mis hermanos de armas. No pensábamos en una patria chica, sino en una patria grande. Por eso digo, toda la generación de esa época, ese grupo de hombres, tenía esta idea americanista, ¿no? Por eso no solo era liberar al Río de la Plata, las Provincias Unidas, sino también a Chile y principalmente Perú, que era el lugar donde los españoles eran más fuertes, porque era uno de los virreinatos más importantes de América, ¿no? El virreinato del Río de la Plata había sido un virreinato joven, pero los principales centros políticos de América, dominados por los españoles, eran México y Perú. Y por eso había que vencer en Perú, para asegurar la libertad de todos los pueblos. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda por allá? ¿Cuáles fueron los valores más importantes? Yo dije que el valor de la libertad, ¿sí? Los valores que habíamos aprendido de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, esta idea de los pueblos libres. Pero principalmente cuando a mí me toca formar acá un cuerpo de granaderos a caballo,
fui muy estricto con mis soldados en una serie de requisitos que tenían que cumplir. Requisitos que tenían que ser físicos y requisitos también morales. Requisitos físicos porque acá no había un ejército de carrera, no había un colegio militar. Eran voluntarios que tomaban las armas, ¿no? Entonces yo fui muy riguroso con mis soldados, que tuvieran cierta actitud física, que sean altos, que sean delgados, que sean gente que tuviera esta disciplina del entrenamiento, por eso yo los hacía entrenar arduamente. Capitalicé que eran buenos jinetes y lo aproveché. Y por otro lado, valores morales, el tema de la disciplina, saber aceptar una orden, el tema de la camaradería. ¿Saben lo que es la camaradería? Formar grupos. Entonces saber que mi actitud no es individual, sino que yo respondo a un grupo. El tema del valor, del coraje, de la austeridad, ¿sí? Ser austeros, no derrochar. Y el tema del patriotismo, sobre todo, ¿no? Esos eran los valores. Cuando eras chiquitito, ¿te gustaba jugar con las espadas? Es una pregunta linda. Cuando yo era chico, muchos juegos no había. Como ustedes ahora seguramente se divertirán con distintos juegos, pero en esa época yo era el más chiquito, tenía que seguir a mis hermanos y sí, me gustaba jugar con espadas de madera, pero lo que más me gustaba era que cerca de mi casa había una higuera y yo me trepaba, me gustaba treparme a la higuera y muchas veces era riesgoso, ¿no? Porque la higuera tenía su altura y yo era chiquito y me podía caer, pero esa era una de las diversiones más, que más me gustaban de chico. Gracias, don José. Ahora vamos a ver el segundo tape de los chicos preguntando. Hola, soy Ignacio Joaquín Tort, de 5º año, y te quería preguntar cuándo regresaste al país y por qué. Aquí estamos de vuelta. Bueno, qué buena pregunta. Don José, ¿qué dice? Sí, el tema de la independencia. Es una pregunta interesante. ¿Cuándo decido volver para luchar y sumarme a este proyecto independentista? Yo me formé como militar en España y fue una situación difícil tomar la decisión, pero me sentí en deuda con el país a donde había nacido y estaba muy consustanciado con esas ideas de libertad y decidí que era el momento de ofrecer mis servicios militares acá en el Río de la Plata para que esta decisión que había tomado el Cabildo en 1810 de formar un gobierno propio, empezar a sumar a través de las armas esta decisión de ser libres e independientes, ¿no? Sentí esa responsabilidad de sumarme a ese proyecto independentista que se estaba dando acá en el Río de la Plata. ¿Tuviste miedo al cruzar los Andes? No tuve miedo, era una gran preocupación que tenía a la altura de esas montañas. Además, como les comenté, mi salud en ese momento era un poco frágil, pero el objetivo era lo que me estimulaba, era poder cruzar para vencer a los españoles. ¿Cómo conseguiste todo el apoyo económico y político para poder cruzar los Andes? Nuestro país siempre ha tenido problemas de recursos, ¿no? La verdad que en ese momento había problemas internos, habíamos declarado la independencia. Yo estaba en la provincia de Mendoza, era teniente gobernador de Cuyo, ya me había trasladado en el año 1814, me hice cargo, lo que son las vueltas de la vida. Volví a tener el cargo que mi papá había tenido en el lugar donde yo había nacido, en Yapeyú. Era teniente gobernador, un cargo militar, pero que tenía también una función ejecutiva. Entonces, ahí yo empecé a preparar, a diseñar en 3 años lo que iba a ser la estrategia del cruce de los Andes. Coincidió en el momento previo al cruce que estaba en Buenos Aires el director supremo Pueyrredón, con el que tenía amistad, y él tuvo esa preocupación por apoyar este proyecto, aunque los recursos eran pocos, y tuve que contar con los recursos de la región de Cuyo, ¿no? Pidiendo colaboración, contribuciones, donaciones,
y en ese sentido soy muy agradecido del pueblo cuyano y también de los hermanos chilenos que apoyaron este proyecto. ¿Sí? Gracias, José. Tenemos una sorpresa para usted. Ahora vamos a ver un tape del cruce de los Andes. ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. El enemigo espera. Y espera bien armado, señores. ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir ¡basta! ¡Se acabó! Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena. Donde cada hombre pueda decidir su destino, sin importar su color, su linaje, su procedencia, ni qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre, de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Qué buen material, gracias a los de producción. Qué emoción haber pasado ese momento, ¿no, don José? Y la verdad que me conmueve mucho ver esas imágenes. No sabía que existían esas imágenes. Me siento movilizado de ver lo que fue ese momento, ese cruce y la valentía de mis hombres y sobre todo el compromiso que tuvieron, ¿no? de creer en mí, pero sobre todo de creer en el proyecto, ¿no? de creer que la patria podía ser libre. Cómo se convencieron de esa idea de libertad. ¿Cómo te sentiste cuando cruzaste los Andes? Parece que es una pregunta que les interesa, ¿no? En ese momento fue un momento difícil, tenía mis preocupaciones, miedos no, pero sí preocupaciones, porque, repito, había que trasladar 5.000 hombres, 1.500 caballos, las mulas que llevaban los cañones y todo el equipamiento, todo lo que fue esa logística, era muy difícil en esas condiciones y me sentí con una enorme responsabilidad de poder demostrarle a mi gente, a mis soldados, que el cruce era posible, ¿no?
Me sentí con esa presión de la responsabilidad. Señor Don José, quiero preguntarle, si no es molestia, si en algún momento usted se sintió traicionado por nuestra patria. Yo me tuve que exiliar, me tuve que ir, terminada mi entrevista en Guayaquil con el Libertador Bolívar, volví al Río de la Plata, en realidad volví a Mendoza a buscar a mi hija, pasé por la tumba de mi esposa Remedios, me despedí, como puse en su lápida, que ahí acá yacían los restos de mi esposa y mi amiga Remedios, y me embarqué. Y me embarqué porque el país estaba viviendo una situación difícil, de enemistad, riesgo de guerra civil. Yo había tenido algunas series de amenazas y realmente me fui con una profunda tristeza. No digo que el país me deba algo, pero en muchos momentos sentí que no hubo apoyo a un proyecto que era un proyecto americanista, ¿no? Se me quería involucrar en guerras civiles y yo dije que nunca mi sable se iba a enfrentar al sable de un hermano y por eso decidí. Como para ir finalizando, ¿no? Quisiera saber cómo te gustaría a vos que te recordemos en la historia. Bueno, a mí se me ha puesto el título de padre de la patria, ¿no? Un título muy solemne, muy importante. Para que ustedes sepan, seguramente esta entrevista no es en exclusiva, porque sé que van a entrevistar a Belgrano también. Y para el momento, para los primeros años de la Revolución, el padre de la patria le decían a Belgrano, porque había logrado defender el territorio de las Provincias Unidas con la batalla de Salta, Tucumán, y era un hombre que tenía mucha fama y mucho respeto. Cuando yo llegué, se tenía muchas dudas sobre mi persona, principalmente porque venía de España. Algunos creían que era un infiltrado del gobierno español, otros creían que era un agente inglés. Tuve que demostrar en mi batalla de fuego, acá en mi bautismo, en la batalla, en el combate de San Lorenzo, poniéndome al frente de mis soldados y arriesgando mi vida. Rara vez un general hacía eso, pero yo tuve que ponerme al frente en la batalla para demostrar que yo estaba comprometido con esta causa revolucionaria y con esta idea de independencia. Después me tuve que exiliar, intenté volver en 1829 y el país estaba en un enfrentamiento muy serio entre unitarios y federales y no bajé del barco. Volví a Europa. Quiero que se me recuerde como un patriota, como alguien que buscó la unión en nuestro país, pero también que tuvo un proyecto americano, como tantos otros libertadores, ¿no? Que se pensaba en esa idea de patria grande. Le damos las gracias a San Martín. Y damos por finalizado el primer programa El Camino hacia el Bicentenario. Muchas gracias.